Vamos a empezar entonces. Eh, para los que no me conocen, soy Alejandro Valenzuela. Les vengo a presentar un seminario que se denomina Selección de bacterias ácido-lácticas productoras de GABA para su empleo en el desarrollo de productos lácteos funcionales. Yo estoy trabajando en el grupo de biotecnología microbiana para la innovación alimentaria del IMIT, el grupo BIMIA. Voy a poner el puntero a ver si se llega a ver. ¿Se ve el puntero? Sí, sí. Se ve. Perfecto. Les vengo a presentar el trabajo que estoy llevando adelante en el IPLA, que es el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Em, El IPLA está ubicado en Asturias, que es el norte de España, que es donde me encuentro en este momento. Y estoy haciendo una estancia en el grupo de cultivos lácteos funcionales bajo la dirección del doctor Baltasar Mayo Pérez, que es el investigador principal del grupo. El IPLA está ubicado dentro de Asturias en una ciudad que se conoce como, en un pueblito que se conoce como Villa Viciosa, pero hace unos años que empezó la construcción del nuevo instituto, porque en el que se encuentra ahora es un edificio prestado, que es este, y ahora se está construyendo o terminando de construir el edificio propio que va a estar en la capital de la provincia de Asturias, en Oviedo. Hay ya algunas fotos que se filtraron y este es el nuevo instituto. Como verán, hay un cambio importante. Y dentro del instituto hay grupos o comisiones que se están encargando de la compra de todo lo referido a el montaje de los laboratorios propiamente dichos. El trabajo que vengo realizando empezó hace unos años por medio de 3 estancias. La primera la realicé con una beca externa para CPA de CONICET, que fue totalmente financiado por tanto pasajes, estadía, seguro de salud. La segunda, esta primera estancia la realicé fines de 2017 a 2018 durante 6 meses. La segunda estancia la realicé el año pasado, 2022, que fueron de 8 meses, y esta tercera estancia es de 3 meses y la estoy llevando adelante con recursos propios. A modo de introducción, podemos mencionar que hoy en día los consumidores prestan mucha atención a la relación existente entre alimentos y salud. Como consecuencia de ello, en los últimos años, el mercado de los alimentos con propiedades beneficiosas sobre la salud humana, los llamados alimentos funcionales, ha mostrado un crecimiento notable. ¿Pero qué son estos alimentos funcionales? Son aquellos productos o aquellos alimentos que proporcionan algún beneficio adicional para la salud, más allá de los proporcionados por la nutrición. Y este beneficio extra se puede dar por diferentes factores, como la eliminación de un componente dañino como el colesterol, el aumento en la biodisponibilidad o concentración de un componente crítico, em, como las vitaminas o el calcio, y puede ser también por la adición de un componente que no se encuentra naturalmente en estos alimentos, como es el caso de las vitaminas o los fitoesteroles. El GABA es un aminoácido no proteico que se lo obtiene a través, por medio del metabolismo de las proteínas. Este GABA es uno de estos compuestos funcionales que otorgan a los alimentos características particulares, más allá de la nutrición. Este GABA se obtiene, se produce a partir de la descarboxilación del precursor que es el ácido glutámico por la acción de una enzima que es la glutamato de carboxilasa, que está denominado acá con GAD, que significa glutamato de carboxilasa. El GABA es un neurotransmisor que participa en la comunicación entre las neuronas
y está directamente vinculado a la regulación del tono muscular. Además, actúa como tranquilizante, reduciendo el estrés, disminuye la presión sanguínea y modula la función renal. Como verán, tiene varias propiedades que le otorgan a estos alimentos esta característica de funcionales. Por lo tanto, los alimentos que contengan GABA pueden ser considerados como alimentos funcionales. La biosíntesis del GABA por parte de las bacterias lácticas se da para protegerlas contra el estrés producido por un descenso de pH. En esta imagen que está acá quiero simbolizar la membrana de la célula de las bacterias, el interior celular y el exterior o medio ambiente o medio de cultivo o la matriz alimentaria donde estas bacterias crecen y se multiplican. En este sentido, el GABA, que es el compuesto que a nosotros nos interesa, está liberado como producto de la reacción desde el interior de la célula a través de un transportador, glutamato GABA se llama, que es el que se encarga de introducir glutamato a la célula y sacar GABA. Este transportador también se lo conoce como antiportador. En el interior de la célula tenemos la enzima glutamato de carboxilasa, que es la que se encarga de transformar el precursor, el glutamato monosódico, a GABA. La enzima encargada de esta transformación puede manifestarse o no, por lo que la actividad va a depender en gran medida del género o especie de bacteria con la que estamos trabajando y del contenido de glutamato del precursor existente en el medio o en el alimento. En el caso de las bacterias lácticas, esta producción de GABA se dice que es cepa dependiente y va a depender también de si en el alimento con el que estamos trabajando tenemos el precursor o no para que se produzca este compuesto funcional. Es por todo esto que mencioné anteriormente que el objetivo de este trabajo es la selección de bacterias ácido-lácticas productoras de GABA para su empleo en el diseño de fermentos destinados al desarrollo de derivados lácteos enriquecidos de forma natural en este compuesto con alta actividad biológica. Básicamente lo que yo quiero investigar es si encuentro bacterias lácticas que se puedan utilizar en la elaboración de productos lácteos, sea queso, yogur, leche fermentadas, que nos proporcionen algún beneficio extra para la salud, en este caso el de producir GABA, y que podamos utilizarlo. Este objetivo general se pretende alcanzar por medio de estos siguientes objetivos específicos, que son identificar y seleccionar estas cepas productoras, caracterizar las propiedades de seguridad de las cepas productoras, producir GABA en diferentes condiciones de fermentación e investigar acerca de la regulación genética de la producción de este compuesto funcional. Los cultivos bacterianos que se emplearon para este trabajo de investigación corresponden a aislados de la industria lactoquesera de España y de Argentina. Es decir, yo me traje de Argentina cepas con las que estamos trabajando en el laboratorio para investigar si son capaces de producir este compuesto funcional, y también utilizamos aislados que se obtuvieron de la industria de quesos y de yogures de España. Dentro de estos aislados, los géneros más importantes son Lactococcus lactis y Streptococcus thermophilus, más importantes desde el punto de vista de producción de alimentos, porque estos géneros son los que se utilizan básicamente para elaborar leches fermentadas y yogures y quesos. Son los que forman parte de los fermentos primarios para la elaboración de estos productos. A modo de resumen, les presento esta tabla en la cual se puede observar cómo pasamos de un grupo de 300 aislados de Argentina y España y vamos afinando, si se quiere, la puntería para conocer cuáles son los mecanismos
que llevan adelante estas bacterias para producir este compuesto funcional. Así van a ver que de 300 pasamos a 25, después a 14, finalmente nos quedamos con 8, y por último, centramos nuestro estudio para ajustar un poco más la puntería en una cepa productora o gran productora de GABA, para conocer sobre todo el mecanismo molecular o el mecanismo más a fondo de esta producción. El objetivo final de este trabajo es poder elaborar un producto lácteo enriquecido en este compuesto funcional. Primero les voy a mostrar lo que se conoce como cribado de aislados, que es investigar un conjunto de aislados o cepas para ver si cumplen con determinadas características. Para eso utilizamos un método rápido, si se quiere, o espectrofotométrico por su simplicidad, que lo que hacemos es estos aislados que los tenemos en congelado a -80 o conservados a -80 grados, los hacemos crecer en un medio de cultivo específico en presencia del precursor, que es glutamato monosódico, que es la sigla que van a ver de acá en adelante cuando nos referimos al precursor. Lo hacemos crecer a las condiciones óptimas de cultivo para cada género y vamos a investigar si es que producen o no el GABA. Para eso nos basamos en un método que utiliza una enzima conocida como GABasa, que lo que hace es tomar este compuesto y transformarlo a NADP, que se puede, NADPH, que es parte del metabolismo de las vitaminas, y que absorbe a 340 nanómetros, y por eso utilizamos un método espectrofotométrico. Lo medimos en el ultravioleta, y para poder saber qué cantidad produce es necesario hacer una curva de calibrado en el medio de cultivo específico a diferentes concentraciones de GABA, y con esto, midiendo la absorbancia, podemos saber qué concentración de GABA es la que produce cada uno de estos aislados. Después de hacer este trabajo, obtenemos una gráfica de este tipo, en la cual en el eje de las Y, perdón, ponemos la producción de GABA en milimolar, y en el eje de las X las cepas ensayadas. Una vez que establecemos un punto de corte, que en este caso es una concentración mayor a 1 milimolar, vemos las que son capaces, estas cepas que son capaces de producir GABA en una cuantía que a nosotros nos sirva para estos productos. Con este trabajo pasamos de 300 aislados a 25 aislados que son posibles productores de GABA y posibles candidatos a formar parte de este fermento para la producción de estos alimentos funcionales. Los grupos de especies con los que trabajamos son Lactococcus lactis, que son, como ven, cocos; Streptococcus thermophilus, que también son cocos, pero que tienen otras características o se agrupan de otra manera; y Lactobacillus. En este trabajo, puntualmente, nos centramos en el estudio de Lactococcus lactis y Streptococcus thermophilus. Es por eso que de estas 300 nos quedamos con 25 productores, y posteriormente seleccionamos Lactococcus y Streptococcus, con los cuales nos quedamos con 14. Es un poco más trabajoso lo que se hace en el medio, pero voy a omitir por simplicidad de este seminario. En esta tabla que tenemos, que presento a continuación, podemos ver la concentración por un método cromatográfico, un método más exacto, la producción de GABA en milimolar. Y así tenemos Lactococcus y Streptococcus. Dentro de este grupo vemos que a partir de 5 milimolar del precursor se obtienen producciones o transformaciones que varía entre el 80 y 90% de conversión del precursor
al compuesto de interés. Y está resaltado en este cuadro la cepa, es el aislado ST8.1, porque es con el que vamos a trabajar o vamos a continuar el trabajo hasta nivel molecular, y que produce una cantidad significativa dentro del grupo de los Streptococcus thermophilus. Volviendo a esta tabla de resumen, nos quedamos con 14 cepas o 14 aislados, pero para poder estar seguros de que estos aislados que nosotros obtuvimos de la industria lactoquesera se trata realmente de Lactococcus y Streptococcus, es necesario hacer una identificación y corroborar de que estas cepas son seguras para su utilización en la elaboración de alimentos. Es por eso que haciendo la primera parte es justamente la identificación, que es la de extracción del ADN que codifica para el ARN ribosomal 16S, que es un segmento conservado del ADN, y comparando con las bases de datos por medio de una herramienta conocida como BLAST, que es una herramienta que permite hacer comparaciones de los genomas con las bases de datos, en este caso del NCBI, que es el Centro Nacional de los Estados Unidos para la Información Biotecnológica. Podemos corroborar de que realmente estos aislados con los que estamos trabajando se trata de Lactococcus lactis y Streptococcus thermophilus. Pero con esto no es suficiente el trabajo, sino que hay que continuar un poco más para corroborar de que estos aislados que están acá, que yo los nombré diferentes, no es la misma cepa y que yo estoy diciendo, bueno, son diferentes. Para poder estar seguros de que se tratan de cepas diferentes, hay que hacer un paso más y hacer lo que se conoce como tipificación, que en este caso lo que hacemos es someter estos 14 aislados se hace una extracción del ADN y se hace un método que se conoce como RAPID, que es la amplificación aleatoria de ADN polimórfico. Básicamente lo que se hace es, al tener la molécula de ADN, se utilizan estos cebadores, que son segmentos de ADN, cebadores específicos, que se unen a la cadena de ADN y por medio de una PCR, que bueno, hoy en día se conoce bastante más de la PCR gracias al tema de la pandemia y del COVID. Es un vocabulario un poco más familiarizado. Básicamente lo que hace es multiplicar esas regiones en las que se adhiere cada uno de estos oligonucleótidos o cebadores y se unen y se multiplica ese segmento de ADN, haciendo correr en los geles de agarosa, que esto que yo marco acá es un gel para cada una de estos cebadores, va a dar un determinado patrón de bandas para cada uno de estos aislados. Estas bandas o estas manchas que se ven como líneas horizontales se carga en un programa específico, un software, eh, como ven acá abajo se denomina GenTools, y lo que hace es comparar estas secuencias entre sí, y de esta manera genera este dendrograma que tenemos aquí a la derecha y nos permite ver cuán cerca está una cepa o un aislado a estas otras con las que estoy comparando, digamos. En estos casos se puede poner una cepa tipo, que es una cepa que se conoce específicamente que es determinada especie, y por medio de comparación podemos saber que son cepas diferentes. Hasta ahora veníamos hablando de aislados y ahora podemos, después de haber hecho la tipificación, podemos hablar de cepas. Entonces, cada una de estas son cepas de Lactococcus lactis en este caso y de Streptococcus thermophilus para este otro caso. Esta es la manera en la que se demuestra
de que estos aislados realmente son cepas diferentes para seguir trabajando y poder formular un fermento para elaborar un queso, por ejemplo. Otra de las cuestiones que habíamos mencionado anteriormente es conocer determinadas cuestiones de seguridad de estas cepas. Es por eso que estudiamos, por un lado, si producen compuestos tóxicos como las aminas biógenas, como la histamina, tiramina, putracina, cadaverina, que son aminas que producen efectos dañinos sobre la salud humana. Y por otro lado, la presencia de resistencias a antibióticos o resistencias a antibióticos transmisibles que finalmente terminan actuando como reservorios de resistencias a los antibióticos, lo que puede acarrear un grave problema para la salud. Para las aminas biógenas usamos técnicas cromatográficas, HPLC o UPLC, y para el caso de los antibióticos usamos un kit comercial que se conoce como EULAC 1 y EULAC 2, que son microplacas, en este caso de Thermo Scientific, que en cada uno de estos pocillos que se ven acá hay concentraciones variables de antibióticos. Lo que hacemos es inocular cada una de estos pocillos con las cepas que vamos a ensayar y de esta manera vamos a obtener los valores de MIC o concentración inhibitoria mínima, que es la concentración que inhibe el crecimiento de cada una de estas cepas. Hay unos determinados valores de cutoff o cutoff que son los puntos de corte que por encima de los cuales se considera para cada uno de estos antibióticos que son resistencias a estos antibióticos. Es por eso que lo que nosotros necesitábamos hacer es corroborar de que estas cepas no tienen resistencias a antibióticos que puedan transmitir a otras cepas y que finalmente terminen haciendo que determinadas bacterias patógenas sean resistentes a los antibióticos y es lo que acarrea que cada vez haya que utilizar antibióticos más fuertes para poder combatir una determinada enfermedad. Después de analizar por estas metodologías, nos dimos cuenta que tenemos ausencia de producción de aminas biógenas y ausencia de resistencia a antibióticos. Es por eso que podemos decir, ay, perdón, que me pasé de diapositiva. Podemos decir que estas cepas son seguras según la EFSA, que es la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria y que establece que las cepas que se vayan a utilizar para la elaboración de productos alimenticios no deben producir aminas biógenas ni tener resistencias a los antibióticos. Entonces podemos seguir trabajando con estas cepas con nuestro objetivo. Siguiendo con nuestro esquema, de este grupo de 14 cepas, seleccionamos representantes, 4 representantes de cada grupo, 4 lactococos y 4 estreptococos, y para eso vamos, una vez que seleccionamos estas cepas por las pruebas que hicimos anteriormente, porque cumplen o se ajustan mejor a las características que nosotros estamos buscando para estas cepas, lo que hacemos es una secuenciación y análisis genómico. ¿Esto qué es? Básicamente es hacer la extracción del ADN, en este caso nosotros ocupamos un kit comercial, que lo que hacemos es, a partir de una lisis de las células, extraemos el ADN y lo mandamos a secuenciar por medio de, en este caso, la tecnología Illumina, que nos va dando la secuencia de nuestro ADN, es decir, saber de que nuestra cadena está formado por adenina, timina, guanina, citosina, y esta es la información que está codificada y que nosotros estamos intentando descubrir o conocer un poco más acerca de esta información. Entonces, cuando mandamos a secuenciar desde, eso se terciariza, digamos, se manda a una empresa que lo hace, nos mandan estas secuencias donde nos dice que nuestro ADN está formado por una cadena que tiene citosina, timina, guanina, adenina y así, y tenemos que utilizar determinados
programas informáticos. En este caso, lo que yo usé es el Patrick, que es un programa del Centro de Recursos Bioinformáticos de Bacterias y Virus, para hacer el ensamblaje y la anotación. ¿Qué es esto? El ensamblaje es, teniendo las dos cadenas de ADN, lo que nosotros buscamos es ensamblarlas entre sí, y la anotación se conoce como comparación de esta información genética con bases de datos para saber realmente qué proteínas o qué enzimas están codificadas por esa información. Eso básicamente nos lleva a conocer cuáles son las potencialidades que tienen estas cepas, ya sea para producir GABA, como es lo que a mí me interesa, o producir un alimento porque tiene más proteasa, un alimento más proteico, digamos, o más un queso de pasta blanda, o un queso más cremoso porque tiene más proteólisis, las determinadas características que van a tener este alimento. Entonces, eso está codificado en el ADN y es lo que nosotros queremos saber o queremos investigar. Después de haber hecho esta extracción de ADN, la secuenciación, ensamblaje y anotación, podemos investigar qué pasa con el GABA y cómo está codificado en ese ADN. Eso, después no sé si vieron alguna vez gráficos de este tipo. En este caso, yo tengo, cada una de estas flechitas representa un gen. ¿Qué es un gen? Es un segmento de ADN que codifica para una determinada proteína, enzima, una determinada función. Particularmente, lo que a mí me interesa son los genes que están relacionados con la producción de GABA, que son dos, el GAD-B y el GAD-C, que es lo que vimos anteriormente, que son los encargados, o sea, los que están codificados en el ADN que me producen estas enzimas, ya sea del transportador y la enzima que produce el GABA a partir del glutamato. Vemos que en esta secuencia de ADN, el locus que codifica para el GABA está en el GAD-B y GAD-C, que el GAD-B es la glutamato de carboxilasa, que es la enzima, y el GAD-C es el antiportador glutamato GABA, que es el que les comenté anteriormente, que metía y sacaba el precursor y el compuesto de interés. Vemos que para las cepas de Streptococcus thermophilus 8.1, 9.1, 18.1 y 21.1, se encuentra primero en la cadena de ADN el GAD-B y luego el GAD-C. Estas dos enzimas, estos dos genes, son los que codifican lo que a mí me interesa en Streptococcus thermophilus. En el caso de Lactococcus lactis, vemos que tenemos GAD-C y GAD-B. Y antes de eso aparece un GAD-R, que es un regulador, que es lo que activa que esta síntesis se produzca. La síntesis de estas enzimas que me transforma el precursor en el compuesto de interés. Y eso se activa, este regulador se encarga de activar de acuerdo a las condiciones ambientales que están en el alimento. Como ven, para cada una de las especies, la información genética está acomodada de manera diferente. Estos otros genes que están acá, que aparecen antes, por ejemplo, son los encargados de diferentes protecciones. Es como el sistema inmune de la célula contra el ataque de moléculas extrañas, por así decirlo. Y como ustedes ven, hay diferentes genes y cada uno de estos genes tiene una determinada función. Particularmente el trabajo me centro en este grupo, digamos, en este locus, porque es lo que me va a ayudar a conocer un poco más de qué es necesario regular a nivel genético para incrementar la producción de este compuesto funcional en mi alimento. Bueno, ahora pasando un poco más en esto que les comenté anteriormente de que iba a centrar la atención o ajustar un poco más la puntería utilizando una cepa
de Streptococcus thermophilus, y elegimos a Streptococcus thermophilus porque es un mecanismo que prácticamente no está estudiado o se sabe muy poco de qué ocurre en la producción de GABA en este grupo de cepas, en este género, perdón, en esta especie. En cambio, en Lactococcus lactis está bastante bien estudiado y por eso centramos la atención en esta especie. Lo que vamos a hacer ahora es variar algunas condiciones en la producción para ver cómo influye en la producción, perdón, variar algunas condiciones en la producción de los alimentos para ver cómo influye en la producción de GABA. Entonces, lo que hacemos es esta cepa ST81, Streptococcus thermophilus 8.1, hacerlo crecer en un medio de cultivo a diferentes condiciones ambientales y ver cómo se ve influenciada la producción de GABA. Algunos valores que se mantienen constantes porque para poder ir variando condiciones se dejan todas constantes y se va variando de a una las condiciones. Los valores constantes son 42 grados para Streptococcus thermophilus, que es la temperatura óptima de crecimiento, una concentración del precursor glutamato monosódico igual a 5 milimolar. Se utiliza el medio de cultivo LM17, que es un medio que se utiliza para Lactococcus, y lo de L al 1% es porque está adicionado con lactosa, y se parte de un pH inicial igual a 7,2. Entonces, variando los tiempos de incubación, vamos a ver cómo afecta en la producción de GABA. Esta gráfica que se presenta a continuación es la cinética de crecimiento para esta cepa ST8.1. Vemos que en color rojo está el pH que varía de 7,2 a 4,3. Finalmente, a las cerca de 50 horas, 48 horas, en color azul tenemos la densidad óptica a 600 nanómetros. En color gris tenemos el logaritmo de unidades formadoras de colonia por mililitro. Y en amarillo tenemos la producción de GABA en milimolar. Vemos que la producción de GABA se da cuando empieza la fase exponencial tardía de crecimiento, que es aproximadamente a las 8 horas, y llega a un máximo a cerca de las 18 horas y se mantiene constante. Esta disminución del pH de 7,2 a 4,3 es lo que se espera habitualmente, ya que a un punto isoeléctrico, el punto isoeléctrico de las caseínas, que es la proteína más abundante de la leche, está a 4,6. Entonces quiere decir de que estas cepas, cuando empiezan a crecer, acidifican el medio, acidifican la leche, se produce la coagulación de la leche para transformarlo en yogur o en queso. Ahora, variando otras condiciones ambientales como la concentración de glutamato monosódico, la temperatura, la concentración de inóculo, la concentración de cloruro de sodio y de azúcares, queremos ver qué pasa con la producción y por qué se eligen estas variables, porque son las variables que se pueden llegar a modificar en el queso o en el yogur cuando se produce su manufactura. Particularmente en el caso de los quesos, se alcanzan concentraciones de sal dependiendo del queso que puede llegar a ser inhibitoria para estas bacterias lácticas, y eso es uno de los parámetros que es importante controlar. Algunos de los resultados que obtuvimos hasta el momento indican que las condiciones de máxima producción se dan en 10 milimolar de glutamato monosódico para esta cepa a 42 grados, con un inóculo al 1% es suficiente, y en el caso de la concentración de cloruro de sodio, la máxima producción de GABA se da en ausencia de cloruro de sodio. En el eje de las Y van a ver la producción de GABA
y en el eje de las X la condición, el glutamato monosódico, cómo variamos de 0 a 100, la temperatura que se varió desde 22 hasta 41 grados, el porcentaje de inóculo, que prácticamente no afecta la producción de GABA, em, la concentración de cloruro de sodio y la presencia de azúcares. Está resaltado en un recuadro punteado cuáles son las condiciones elegidas para seguir con la investigación, con el trabajo. Como conclusiones parciales, podemos decir que se ensayó la capacidad de producción de GABA a partir de glutamato de sodio en una colección de aislados lácteos de Argentina y de España. Se conoció un poco más sobre su producción en diferentes condiciones de cultivo y de su maquinaria genética. Se determinó la seguridad de las cepas productoras del compuesto funcional y esto nos va a permitir que estos microorganismos pueden llegar a ser utilizados para la elaboración de productos lácteos funcionales enriquecidos en esta sustancia bioactiva. El trabajo que vengo desarrollando en este tiempo está plasmado en una publicación en la revista Beneficial Microbes y permitió sacar 3 presentaciones a congreso desde el 2018 hasta el año pasado, 2022, y seguimos trabajando para sacar una publicación. Estamos en el manuscrito ahora, así que yo creo que el mes siguiente estaríamos enviándolo y esperemos que salga. Por último, y antes de terminar, quería comentarles un poquito de lo que estoy haciendo en este momento, que está relacionado con la regulación de GABA y la extracción del RNA, del ARN. Em, la información genética en los seres vivos fluye en una sola dirección, del ADN pasando por el ARN hasta las proteínas. Eso es lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. No va en sentido opuesto en los seres vivos. Es decir, que para que una de las cepas con la que nosotros estemos trabajando tenga la enzima glutamato de carboxilasa, que es la que produce el GABA, tiene que estar codificado en su ADN. Para poder estudiar estos mecanismos de regulación genética de producción de GABA, lo que hicimos es hacer crecer la cepa ST81 en un medio químicamente definido, que es un medio mínimo químicamente definido, que es un medio que se conoce perfectamente la concentración de cada uno de los componentes, y que está optimizado en este caso para el crecimiento de Streptococcus thermophilus. Utilizamos 4 condiciones que son las que sacamos de el trabajo que hicimos anteriormente de cómo crece y cómo produce GABA en cada una de estas condiciones, que son las que se utilizan en la manufactura de alimentos lácteos. Y estas 4 condiciones varían en medio mínimo con lactosa, medio mínimo con el precursor, medio mínimo con cloruro de sodio y medio mínimo con lactosa, el precursor, y, o sea, más cantidad del azúcar, digamos. Estas son las 4 condiciones que nosotros investigamos y en estas curvas de crecimiento que son las que están acá, de estas 4 condiciones, fuimos tomando muestras a diferentes tiempos. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es la extracción del ARN en cada una de estas muestras y transformación en el ADN-C, que es el ADN complementario, que se produce desde el ARN. Yo les dije anteriormente que la información va en este sentido. Ahora lo que estamos haciendo es ir del ARN al ADN por un medio de una retrotranscripción, que es una enzima que se encarga de transformar el ARN a ADN, y por medio de técnicas moleculares, utilizando oligonucleótidos específicos y PCR cuantitativa, lo que nosotros estamos queriendo hacer es cuantificar el nivel de expresión de cada uno de estos genes, GADB y GADC, para saber
en cada una de estas horas qué gen es el que se está produciendo. De este trabajo podemos llegar a sacar mucha información que nos va a permitir diseñar estrategias para enriquecer o para favorecer la producción de este compuesto funcional en los alimentos que a nosotros nos interesan. En este momento yo me encuentro realizando las extracciones de ARN. Ya hice el trabajo completo de algunas horas y lo que estoy haciendo es seguir extrayendo el ARN y comparando los valores de nivel de expresión de estos genes en las diferentes condiciones. Así que bueno, vamos a ver cómo seguimos y esperemos que resulte en algo bueno e interesante. Y esto es todo por el momento. Si tienen alguna duda, si se entendió algo. Y si no, me pueden preguntar cuando nos crucemos por los pasillos. Gracias, Ale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De nada. Sí, Alejandro. Sí. Ahí en el ámbito de la universidad de España, ¿tienen, digamos, el mismo grado de interés, quiero decirlo así, sobre estos objetivos que vos marcabas hoy en cuanto a estos descubrimientos, o son un poco más profundos, menos profundos? ¿Cómo ves eso como para encarar esta investigación? Sí, bueno, particularmente yo el año pasado presenté un seminario similar con los avances que tenía en el grupo, en el instituto, y en ese ámbito se genera por ahí una serie de intercambios. Hay gente que está trabajando en la elaboración de productos lácteos funcionales, por ahí utilizando otro compuesto funcional. Y la verdad es que resulta bastante enriquecedor, si se quiere, la comparación, y por eso traigo a acotación esto, de cómo trabajan otros grupos y cómo lo comparan con lo que yo estoy haciendo, digamos. Particularmente el instituto, el IPLA, no está dentro de la universidad, sino que está en un predio aparte. Entonces, el trabajo que se lleva adelante en la universidad, la verdad que yo lo desconozco. Te puedo hablar desde el trabajo que se lleva en el IPLA y en el grupo del instituto, en los diferentes grupos del instituto. Y la verdad es que permite por ahí hacer esa comparación y ese intercambio de ideas en cuanto a lo que hace uno y lo que hace otro. No sé si llegué a responder tu pregunta. No está relacionado con la universidad, o no tiene tanta relación con la universidad, entonces lo comparé con el instituto, digamos. Que sí, bueno. Alejandro, bueno, en algún alimento que sea natural, porque yo entiendo que ustedes quieren usar las bacterias para fermentar los quesos y a la vez que entreguen de GABA. Sí. ¿No? En alimentos naturales, que pueden ser naturalmente fermentados, algo que nosotros comemos que no se ha producido, ¿no? ¿Existe el GABA? ¿Tiene el GABA en otros alimentos? No te entendí la última parte, disculpa porque se escucha un poco lejos. ¿Querés venir acá? ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, ahí perfecto. Estaba un Decía, poco lejos. sí, estaba hablando fuerte, pero no alcanzaba. No, te preguntaba si en algunos alimentos naturales, no procesados como el queso, aparece esta sustancia GABA,
Es decir, si el cuerpo ya naturalmente ingiere, nosotros ingeríamos GABA hace cientos de años sin comer queso, o miles de años, digamos. Sí, sí. La verdad que está interesante tu pregunta porque es algo que yo me la hice en un principio de meternos en este trabajo. Realmente las bacterias ya lo producen y los quesos ya lo contienen. Hay quesos que ya están enriquecidos de forma natural en estos compuestos. Perdón, me estoy por quedar sin batería, voy a conectar. Ahí está. Lo que nosotros queremos hacer en este caso es aumentar la concentración de este compuesto en los quesos, que muchos de ellos ya lo contenían porque fíjate que estas cepas con las que yo estoy trabajando son cepas que son aislados autóctonos, o sea, fueron aislados de quesos o de yogures y que ahora nosotros estamos investigando si produce esta sustancia y cómo trabajar o cómo manipular las condiciones ambientales para favorecer su producción. Yo estoy buscando productores o superproductores de GABA dentro de un grupo de aislados que ya se utilizaban en los quesos. O sea, el origen de estas bacterias productoras o superproductoras son justamente los quesos. Lo que por ahí pasaba es que ante determinadas condiciones como ser ausencia del precursor, no llegan a producir porque no tienen la molécula de la cual parten para transformarlo en GABA. No sé si se entiende. Entonces, estos quesos o alimentos fermentados, en muchos casos ya contenían estas sustancias bioactivas, pero en concentraciones bajas. Lo que nosotros queremos hacer ahora es encontrar estas bacterias que son superproductoras o productoras en una concentración un poco más elevada y modificar las condiciones para que se vea más enriquecido en este compuesto. Hola Alejandro, Hola, Alba. ¿cómo va? Yo tengo otra pregunta y es acerca de cuando mostraste cuál es la resistencia de las cepas ante cloruro de sodio, que la mejor opción era tener un 0%. ¿Eso Sí, quiere decir que los quesos no pueden ser producidos, por ejemplo, hechos en salmuera? no. Lo que nosotros hicimos en ese trabajo es ver cómo afectaba esas condiciones, esas determinadas condiciones ambientales a la producción de GABA. Pero lo que nosotros vemos que produce en presencia de cloruro de sodio, pero llega una concentración en la que llega a inhibir esa producción de GABA, ya sea porque inhibe el crecimiento de la cepa propiamente dicha o inhibe la producción de GABA específicamente. En ese trabajo, además de ver la producción de GABA, cosas que no mostré porque, bueno, iba a entorpecer un poco las gráficas, está también cuantificado el crecimiento de cada una de las cepas y al aumentar la concentración de cloruro de sodio inhibe el crecimiento. Está cuantificado por medio de la DO y del recuento de células viables por mililitro. Eh, entonces, en determinados casos, esa sal, ese cloruro de sodio, llega a inhibir el crecimiento y por ende no produce tanto GABA. Yendo a los quesos, particularmente, los quesos que nosotros queremos enriquecer en esta sustancia, una de las estrategias de este GABA, digamos, una de las estrategias que se pueden utilizar es hacer una prefermentación, en ese caso dejándole el tiempo necesario para que produzca GABA y después producir la salazón, que dependiendo del tipo de queso o la receta del tipo de queso que queremos elaborar, podemos hacerlo ya sea por sumergirlo en salmuera, por frotación desde la cáscara,
que también hay quesos de todo tipo. Tenemos los quesos de pasta blanda que tienen muy poca maduración, o los quesos de pasta dura que tienen más tiempo de maduración, de meses o años inclusive. Entonces, para cada tipo de queso, la estrategia tiene que ser diferente. Para nosotros poder producir un queso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo rápido, digamos, un queso cremoso enriquecido en GABA. Tiene que tener tantas horas de fermentación, tanto contenido de sal al inicio de la fermentación y se lo sal al final. Entonces, justamente es necesario conocer la influencia de todas estas condiciones ambientales para saber cuál es la estrategia que vamos a utilizar para enriquecer nuestro queso en este compuesto. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Y la otra pregunta que va más en dirección a lo que preguntó Guillermo. Sí. ¿Hay alguna forma de consumir GABA sin consumir, por ejemplo, queso o algún derivado lácteo? Sí, o sea, está presente en los alimentos también GABA, en en los alimentos, en las frutas, verduras, en menor concentración, pero está presente. También, inclusive, hay suplementos dietarios de GABA, de CLA, que es otro compuesto funcional con el que yo empecé a trabajar al principio, vitamina K, o sea, hay un montón de compuestos funcionales y dependiendo de lo que nosotros necesitemos o querramos, podemos ya sea incorporarlo como suplemento dietario o buscar los alimentos que tienen mayor contenido en el compuesto que nos interesa, digamos. Bueno, muchas gracias. De nada. Alejandro, te pregunto, no tengo idea. Sí. Esto es, esto es monitoreado también a nivel clínico con médicos, se hace un estudio de posterior a las consecuencias clínicas o a nivel intestinal, humano, esa Sí. parte. Ajá. Sí, sí, sí. El GABA en sí está bastante estudiado a nivel de alimentación, digamos, y del metabolismo, cómo influye en el metabolismo del hombre. Por eso en una de las primeras diapositivas que mostré, expliqué cuáles son los beneficios que aportan el GABA para la salud humana, entre ellos lo de reducir el estrés, lo de que regula el tono muscular. Entonces, nosotros habitualmente consumimos GABA, consumimos y lo tenemos presente en el organismo, porque es un neurotransmisor, entonces participa en la comunicación entre las neuronas. Está bastante estudiado a nivel bioquímico o clínico y justamente de esos estudios es lo que parte, digamos, mi investigación, de saber de que es un compuesto que tiene muchos beneficios para la salud humana y por eso nosotros buscamos bacterias que tengan esa capacidad de producirla para poder elaborar estos productos que están enriquecidos en GABA, en este compuesto funcional. ¿Respondí tu pregunta? Sí, ya. Toda la primera parte yo la había entendido en tu exposición. Lo que me preguntaba era, viste que a veces que todo tiene su justa medida, digamos. Sí. Y esa superproducción de GABA de pronto no podía ser medio superficial, y si no, estaba controlado, o sea, que hay un límite. ¿Viste? Claro. Como te digo, todo en su justa medida. Sí. Y eso, Sí. a lo mejor estoy preguntando algo que nada que ver. Así que... No, sí, es válida tu pregunta. Y sí, viste que, por ejemplo, en el caso de las vitaminas, por ejemplo, hay por decirlo, dosis recomendada
y que si uno se excede en la incorporación de ciertas vitaminas, puede llegar a ser dañino. Ahora me acuerdo de un profesor de la materia química toxicológica que decía, la dosis hace al veneno, que hasta el agua, si nos pasamos, o la sal, que es un compuesto aparentemente que no hace tanto daño, si nosotros consumimos en exceso, nos puede hacer mal. Entonces, relacionado con eso también, pero difícilmente en un alimento se llegue a o sea, en un alimento funcional se llegue a las concentraciones que puedan llegar a ser dañinas para la salud. En cambio, si tomamos GABA como un complemento, como un suplemento dietario, sí puede haber una concentración que termina siendo perjudicial, pero la verdad que eso te lo digo así del conocimiento que yo tengo de química en general, digamos, pero la verdad que no me puse a investigar si hay una concentración que pueda llegar a afectar. La verdad que me gusta tu aporte porque me permite verlo desde ese enfoque también y buscar información al respecto. Gracias, Alejandro. A vos. Como verán, acá ya se hizo de noche. No sé si se ve la oscuridad. Lo que está iluminando mi cara es la compu o el ordenador, como le llaman acá. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no hay más preguntas, Ale. ¿Se entendió todo entonces? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto de vuelta por acá. Dios mediante, Seguramente no querés, pero bueno.